Imagina esto. El año es 1347. Tu familia lleva días sin comer. El hambre carcome tu estómago como un animal salvaje. En el mercado de Londres, ves una hogaza de pan. Solo una anés, tiendes tu mano temblorosa. La tomas y corres. Pero, Tejón, ¿visto ni en la Inglaterra medieval? Ese trozo de pan que podría salvar tu vida acaba de condenar tu carne a un sufrimiento que ni en tus peores pesadillas podrías imaginar. Porque en la Edad Media, la justicia no era ciega, era sádica. En siglo XIV, Europa está sumida en la peste, el hambre y la desesperación. Los sud apestan a muerte y miseria. En este mundo brutal, robar comida no era solo un crimen, era una sentencia de muerte, disfrazada de justicia. Pero aquí está el detalle, que te helará la sangre. Las autoridades medievales no querían simplemente castigarte, querían que el pueblo viera tu sufrimiento, querían que tu dolor fuera una advertencia grabada a fuego en la memoria colectiva. El robo, especialmente de alimentos, se consideraba no solo un crimen contra la propiedad, sino una afrenta directa al orden divino. Los señores feudales y la iglesia habían construido un sistema donde cada migaja de pan, cada grano de trigo, tenía un dueño designado por Dios mismo. Robar pan no era solo hurto, era herejía. Han capturado. Los guardias te arrastran por las calles empedradas mientras la multitud grita y escupe. Tus rodillas se desgarran contra las piedras. Pero esto es solo el preludio de lo que viene. Te llevan ante el juez, un hombre de cara pétrea que ha enviado a cientos como tú a las mazmorras. Sus ojos fríos te evalúan como si fueras ganado en el matadero. ¿Confesáis vuestro crimen contra nuestro Señor y contra Dios Todopoderoso? Su voz resuena en la sala de juicio, como el rugido de una bestia hambrienta. Tú, temblando, intentas explicar que tus hijos estaban muriendo de hambre, pero él ya ha decidido tu destino. Por el robo de alimentos, seréis sometido al interrogatorio bajo tormento, y si sobrevivís, sufriréis el castigo público para escarmiento de otros malhechores. A la palabra interrogatorio es un eufemismo cruel. Lo que realmente significa es que van a destrozar tu cuerpo pieza por pieza hasta que confieses no solo el robo del pan, sino cualquier otro crimen que ellos quieran endosarte. En la mentalidad medieval, el dolor físico era el camino más directo. A la verdad del alma te arrastran hacia las profundidades del castillo. Cada escalón que desciendes te aleja más de la luz del sol que quizás nunca vuelvas a ver. El aire se vuelve denso y húmedo. Huele a sangre seca, orina y algo más. Algo que tu mente se niega a identificar. Es el olor del miedo humano concentrado. Durante décadas, la sala de tortura se abre ante ti, como las fauces del infierno. Antorchas titilantes proyectan sombras danzantes sobre instrumentos que parecen diseñados por demonios. Allí está el potro de tortura, esa mesa diabólica con cuerdas y poleas que puede estirar un cuerpo humano hasta que los huesos se separen de sus articulaciones. Con un chasquido que se escucha por toda la mazmorra al lado, la rueda de tortura espera pacientemente. Esta bestia mecánica puede quebrar cada hueso de tu cuerpo de manera sistemática, empezando por los dedos de los pies y subiendo lentamente, mientras mantienes la conciencia para sentir cada fractura, cada astiladura, hueso perforando tu carne desde adentro. Pero el verdadero maestro de este teatro del horror es el verdugo. No es el bruto salvaje que podrías imaginar. Es un artesano, un profesional que conoce el cuerpo humano mejor que cualquier médico de la época. Sabe exactamente cuánto dolor puede soportar una persona antes de desmayarse. Y más importante aún, sabe cómo mantenerla consciente para que no se pierda ni un segundo de agonía. Veo que ya conocéis nuestras herramientas, dice con una sonrisa que no llega a sus ojos. Empezaremos suavemente. Quizás solo necesitemos los pulgares. Los tornillos para pulgares son como pequeñas prensas de hierro. Se colocan alrededor de tus pulgares y se van apretando lentamente. Al principio sientes presión, luego un dolor punzante. Después, el crujido inconfundible del hueso agrietándose. ¿Robasteis más de un pan? ¿Tenéis cómplices? ¿Habéis cometido otros hurtos? Las preguntas llueven, mientras el dolor se extiende por tus brazos como fuego líquido. Cretes que no, que solo fue un pan, que tus hijos se estaban muriendo. Pero en la justicia medieval, la desesperación no es una excusa. Es una confesión de debilidad que merece más castigo, aun cuando los pulgares ya no pueden apretarse más, sin arrancarse completamente. Pasan a las espinilleras. Estos dispositivos diabólicos se colocan alrededor de tus piernas y se van cerrando gradualmente,
El dolor es indescriptible. Es como si gigantes invisibles estuvieran estrujando tus huesos con puños de hierro. La carne se hincha un morara, y pequeños hilos de sangre comienzan a gotear entre las placas de metalan. Pero esto es solo el calentamiento. Si aún no has confesado los crímenes que ellos quieren escuchar, te espera la estrella de la tortura medieval, la garrucha, conocida también como la cuerda. Te atan las manos detrás de la espalda y te izan lentamente hacia el techo mediante una polea. Tu propio peso corporal hace que tus hombros se disloquen con un pop nauseabundo. Quedas colgando, balanceándote ligeramente, mientras la gravedad convierte cada segundo en una eternidad de agonía. Pero aquí viene lo verdaderamente diabólico. Te dejan caer súbitamente unos metros y luego te detienen con un tirón violento. Tus articulaciones se separan, tus músculos se desgarran y sientes como si tu cuerpo fuera un muñeco de trapo en manos de un niño psicópata. Este proceso se repite una y otra vez, hasta que tu estructura ósea queda permanentemente deformada. ¿Cuántos panes habéis robado en vuestra miserable vida?, pregunta el verdugo mientras te balanceas como una piñata humana. Tu mente, fragmentada por el dolor, ya no puede distinguir entre realidad y pesadilla. Empiezas a confesar crímenes que nunca cometiste, solo para que pare el sufrimiento. Has robado 10 panes, 20, 100. Has matado, has violado, has blasfemado. Cualquier cosa que quieran escuchar sale de tu boca destrozada en la Francia del siglo XIII. Existe un registro oficial de un campesino llamado Pierre de Montfort, quien fue torturado durante 3 días por robar 2 hogazas de pan del granero del señor local. Los escribanos meticulosamente documentaron cada método empleado. Primero los tornillos para dedos, luego la rueda para las piernas, finalmente la garrucha. Pierre confesó ser el líder de una banda de ladrones inexistente, haber robado el ganado del señor, e incluso haber practicado brujería. Todo por 2 panes que valían menos que las herramientas usadas para torturarlo, aun cuando ya no queda nada más que confesar. Cuando tu cuerpo es una colección de huesos rotos y carne desgarrada, viene la parte que los medievales consideraban la verdadera justicia, el castigo público. Te sacan de la mazmorra, pero no para liberarte. Te sacan para convertirte en el espectáculo principal de una función que todo el pueblo debe presenciar en la plaza principal. Han construido un escenario para tu sufrimiento. La multitud se agolpa como si fuera una feria. Niños se suben a los hombros de sus padres para tener mejor vista. Vendedores ambulantes gritan ofreciendo comida y bebida para disfrutar durante el espectáculo. Tu dolor se ha convertido en entretenimiento popular en el verdugo público, diferente al de la mazmorra, pero igualmente experto. Anuncia tus crímenes con voz potente. Este miserable ha robado el pan de bocas honestas. Ha confesado ser ladrón, asesino y hereje. Que su castigo sea ejemplo para todos los que osen desafiar el orden sagrado. Dependiendo de la región y la época, tu castigo podría variar, pero todos tienen algo en común. Están diseñados para maximizar tanto tu sufrimiento como la lección para los espectadores. En Inglaterra, podrían colgarte del cuello hasta que casi mueras, luego bajarte y destriparte mientras aún estás consciente. En Francia, podrían optar por la rueda pública, donde te atan a una gran rueda de madera y van quebrando tus huesos, uno por uno, con mazos de hierro, asegurándose de que la multitud escuche cada crujido. Pero existe un castigo específico para ladrones de comida, que es particularmente cruel en su ironía. Te fuerzan a comer, pero no cualquier comida. Te obligan a tragar plomo derretido, o pan empapado en aceite hirviendo, o simplemente cantidades masivas de comida podrida, hasta que tu estómago reviente, literalmente. Tenías hambre, se burla el verdugo, pues come hasta saciarte por toda la eternidad. En algunas regiones del Sacro Imperio Romano Germánico, existía una práctica llamada la justicia del panadero. Si robabas pan, te enterraban hasta el cuello en tierra, con solo tu cabeza sobresaliendo. Luego colocaban hogazas de pan fresco alrededor de tu cabeza, tan cerca que podías olerlas, pero tan lejos que no podías alcanzarlas. Te dejaban así durante días, muriendo lentamente de hambre e ironía, mientras el aroma del pan, que causó tu perdición, te torturaba más que cualquier instrumento de hierro. A los registros históricos de Nuremberg del año 1338 documentan el caso de Ana la Hambrienta, una mujer que robó medio pan del mercado para alimentar a sus 3 hijos huérfanos. Su tortura duró una semana completa. Primero la sometieron al potro, hasta que sus brazos se dislocaron. Luego usaron tenazas ardientes para arrancarle pedazos de carne. Finalmente,
La colgaron de los pies sobre un fuego lento, de manera que su cabello se chamuscara pero no muriera. Cuando por fin la ejecutaron, había confesado ser la líder de una red de ladrones que nunca existió y haber envenenado pozos de agua en 3 ciudades diferentes. Pero quizás lo más perturbador de todo este sistema no era la crueldad física, sino la mentalidad que lo sustentaba. Los torturadores medievales no se consideraban sádicos, se veían como servidores de Dios y del orden social. Cada grito de dolor que arrancaban era una nota en la sinfonía divina de la justicia. Cada hueso que quebraban era un acto de purificación espiritual. La Iglesia Católica no solo aprobaba estas prácticas, sino que las teorizaba y perfeccionaba. Santo Tomás de Aquino escribió tratados completos sobre cómo el dolor corporal podía liberar el alma del pecado. Según la doctrina oficial, al torturar tu cuerpo por robar pan, las autoridades estaban salvando tu alma inmortal. Tu agonía temporal era un pequeño precio por tu salvación eterna. Esta mentalidad convertía cada sesión de tortura en un acto religioso. Los verdugos rezaban antes de comenzar su trabajo. Los jueces citaban las escrituras mientras ordenaban que te arrancaran los ojos. Los espectadores cantaban himnos mientras observaban cómo te desollaban vivo. Tu sufrimiento por un trozo de pan se había transformado en un sacramento sangriento en los monasterios benedictinos del siglo XII. Manuales detallados sobre cómo torturar de manera cristiana. Estos libros, escritos por monjes que nunca habían sentido hambre real en sus vidas, especificaban que el torturador debía mantener siempre una actitud piadosa, rezar por el alma del torturado y recordarle constantemente que su dolor era un regalo de Dios para limpiar sus pecados. Uno de estos manuales, encontrado en la abadía de Cluny, contiene una descripción escalofriante de cómo torturar a ladrones de alimentos. Primero se les debe privar de todo alimento durante 3 días, para que comprendan la naturaleza de su pecado. Luego se aplicará el tormento del hambre eterno. Se colocará comida frente a sus ojos, pero fuera de su alcance, mientras se les aplican dolores corporales que les impidan concentrarse en otra cosa que no sea su pecado. La hipocresía era asombrosa. Los mismos nobles que ordenaban torturas espantosas por el robo de un pan, vivían en castillos donde se desperdiciaban toneladas de comida diariamente. Los mismos clérigos que teorizaban sobre la purificación espiritual a través del dolor, comían banquetes de 7 platos mientras bendecían instrumentos de tortura. El mismo sistema que consideraba robar para no morir de hambre como un crimen capital, acumulaba riquezas obscenas, mientras el pueblo se desnutría. En el castillo de Vincennes, cerca de París, existe un registro del año 1356 que describe banquete real donde se sirvieron 47 platos diferentes, incluyendo cisnes rellenos de oro comestible y pavos reales, adornados con piedras preciosas. Esa misma semana, en las mazmorras del mismo castillo, torturaron hasta la muerte a un niño de 12 años por robar una manzana del huerto real. Su crimen se consideró tan grave que antes de ejecutarlo, le cortaron la mano derecha para que aprendiera que robar es un pecado que se paga con la carne. Pero el sistema medieval de tortura por robo de alimentos tenía una dimensión psicológica aún más siniestra. No se trataba solo de castigar el crimen, sino de quebrar completamente el espíritu humano. Querían transformar a personas desesperadas por supervivencia en ejemplos vivientes de sumisión absoluta al poder establecido. El proceso comenzaba desde el momento de la captura. Te despojaban no solo de tus ropas, sino de tu nombre, tu historia. Ya no eras Juan el carpintero o María la costurera. Eras el ladrón, el pecador, la escoria. Esta deshumanización sistemática hacía más fácil para todos los involucrados, verdugos, jueces, espectadores, racionalizar las atrocidades que estaban por cometerse. Durante la tortura, empleaban técnicas específicamente diseñadas para destruir tu sentido de dignidad personal. Te obligaban a suplicar por tu vida en formas humillantes. Te hacían confesar no solo crímenes que no habías cometido, sino defectos morales imaginarios. Decidnos, gritaba el inquisidor mientras el hierro candente se acercaba a tu piel. ¿No sois acaso una bestia inmunda que merece menos consideración que el ganado del Señor? La idea era que, si por algún milagro sobrevivías, regresarías a la sociedad completamente quebrado, incapaz de siquiera pensar en desafiar el orden establecido. Serías un recordatorio viviente para otros de lo que les esperaba si osaban tomar lo que no les pertenecía, sin importar cuán desesperada fuera su situación. En las crónicas de Geoffrey de Monmouth se describe el caso de un hombre llamado William el Hambriento, quien fue torturado por robar pescado salado en Cornwall
durante el año 1203, después de semanas de tormento. Cuando finalmente lo liberaron, más muerto que vivo, se convirtió en una especie de bufón del pueblo. Los niños le gritaban, «Ladrón», y él respondía con una sonrisa desdentada y una reverencia humilde. Su espíritu había sido tan completamente destruido que encontraba alegría en su propia humillación. William se convirtió en una leyenda local, pero no como un héroe trágico, sino como una advertencia ambulante. Los padres llevaban a sus hijos a verlo y les decían, mirad lo que le pasa a quien roba. Mejor morir de hambre que vivir sin honor. La transformación era completa. La víctima se había convertido en cómplice de su propio sistema de opresión sin embargo, no todos los casos terminaban con esta sumisión psicológica. Algunos individuos, rotos en cuerpo, pero no en espíritu, se convertían en algo aún más peligroso para el orden establecido, en símbolos de resistencia. Sus cicatrices se transformaban en marcas de honor, su sufrimiento en un testimonio contra la injusticia del sistema. Existía una mujer en Bretaña, conocida solo como la Marcada, quien después de ser torturada por robar grano durante una hambruna, se convirtió en una especie de líder revolucionaria clandestina. Sus manos, deformadas por los tornillos de tortura, se volvieron famosas entre los campesinos como símbolos de resistencia contra la tiranía señorial. Cuando finalmente la capturaron de nuevo y la ejecutaron en 1358, su muerte provocó una revuelta que duró 3 meses. En estos casos excepcionales, aterrorizaban a las autoridades, más que cualquier ejército enemigo. Un mártir creado por su propia crueldad era una amenaza existencial al sistema. Por eso desarrollaron métodos de tortura, específicamente diseñados para evitar crear héroes técnicas que destruían no solo el cuerpo, sino también cualquier posibilidad de que el torturado fuera visto como noble o heroico. En una de estas técnicas era la infamia perpetua. Después de la tortura física, marcaban permanentemente al ladrón de maneras que lo identificarían como criminal por el resto de su vida. Le cortaban las orejas, le quemaban letras en la frente con hierros candentes, le amputaban dedos o extremidades enteras. Pero lo más cruel era que estas marcas se diseñaban para ser grotescas y ridículas, no heroicas. En lugar de cicatrices que pudieran inspirar respeto, creaban deformidades que provocaban risa y repulsión. Un ladrón de pan podría terminar con la nariz cortada en forma de media luna, o con la palabra glotón grabada a fuego en su frente, o con los labios cosidos parcialmente para crear una mueca permanente. La idea era que, incluso si el individuo mantenía su dignidad interna, su apariencia física lo convertiría en objeto de burla, en lugar de admiración. En los archivos del Parlamento de París contienen un decreto del año 1389 que especifica exactamente cómo debe marcarse a los ladrones de diferentes tipos de alimentos. Los que robaran pan debían tener una P quemada en la mejilla derecha. Esta sistematización de la crueldad nos revela algo fundamental sobre la mentalidad medieval. No era crueldad impulsiva o emocional, sino crueldad planificada, teórica, burocrática. Existían funcionarios cuyo trabajo era específicamente diseñar nuevas formas de sufrimiento. Había departamentos gubernamentales dedicados exclusivamente a perfeccionar técnicas de tortura. Se escribían tratados académicos sobre la aplicación óptima del dolor en la Universidad de Bolonia, una de las instituciones de educación superior más prestigiosas de Europa. Se enseñaba una materia llamada Justitia Corporal, donde estudiantes de derecho aprendían los aspectos teóricos y prácticos de la tortura judicial. Los exámenes finales incluían diseñar nuevos métodos de castigo para crímenes específicos. Los estudiantes más brillantes eran aquellos que podían inventar torturas que fueran simultáneamente eficaces como disuasión, económicamente eficientes y teológicamente justificables. Uno de estos estudiantes, posteriormente conocido como Magister Crudelitas, maestro de la crueldad, escribió su tesis doctoral sobre métodos óptimos para torturar ladrones de alimentos. Titulado De Pines Corporalibus pro Furto Alimentorum, sobre los castigos corporales por robo de alimentos, se convirtió en texto de referencia para tribunales de toda Europa durante más de 2 siglos. La tesis incluía diagramas anatómicos detallados mostrando exactamente dónde aplicar dolor para maximizar el sufrimiento sin causar muerte prematura. Contenía cálculos matemáticos sobre cuánto peso podía soportar cada articulación humana antes de dislocarse irreparablemente. Incluía incluso tablas de conversión para ajustar la intensidad de la tortura según la edad, el sexo y la
condición física del acusado Anne. Pero lo más escalofriante de todo era la sección final de la tesis, titulada The Utility Doloris, sobre la utilidad del dolor, donde el autor argumentaba que la tortura por robo de alimentos servía no solo como castigo, sino como una forma de investigación científica sobre los límites del sufrimiento humano. Cada sesión de tortura era, según él, un experimento que contribuía al conocimiento sobre la naturaleza del alma y su relación con el cuerpo. Esta mentalidad pseudocientífica impregnaba todo el sistema de justicia medieval. Los mantenían registros detallados sobre la efectividad de diferentes técnicas, documentaban cuánto tiempo tardaba cada método en producir una confesión, qué combinaciones de torturas producían los resultados más satisfactorios, y cómo diferentes tipos de personalidades respondían a diferentes tipos de dolor en los archivos del castillo de Carcassona. Say conserva un manual del torturador perfecto del siglo XIV, que lee como una pesadilla burocrática. Contiene formularios impresos para documentar sesiones de tortura, con espacios en blanco para llenar detalles como hora de inicio del tormento, instrumentos empleados, palabras exactas de las confesiones obtenidas y estado físico del sujeto al finalizar la sesión. Una de las entradas más perturbadoras de este manual describe la tortura de una mujer llamada Margot la Parisina, acusada de robar medio queso en el mercado de Montpellier. El registro, escrito con la frialdad de un informe médico moderno, documenta cómo a lo largo de 6 horas le aplicaron sistemáticamente dolor a cada parte de su cuerpo, empezando por los dedos de los pies y terminando con el cuero cabelludo. En el formulario incluye incluso una sección para observaciones científicas, donde el torturador anotó que el sujeto femenino mostró mayor resistencia al dolor en las extremidades inferiores, pero cedió más rápidamente cuando el tormento se aplicó a las manos, y que las confesiones obtenidas mediante dolor aplicado al rostro fueron más detalladas que aquellas obtenidas mediante dolor aplicado al torso. Margot confesó haber robado no solo el queso, sino 47 otros artículos alimentarios durante un periodo de 2 años. Confesó haber liderado una banda de ladronas que operaba en 3 ciudades diferentes. Confesó haber practicado brujería para hacer que la comida robada supiera mejor. Confesó haber vendido su alma al diablo a cambio de la habilidad de detectar dónde estaba escondida la mejor comida. Todas estas confesiones fueron cuidadosamente documentadas y posteriormente usadas para justificar torturas adicionales y la ejecución final. Lo que este sistema reveló sobre la naturaleza humana era profundamente perturbador. No solo demostraba la capacidad humana para la crueldad sistemática, sino también cómo esta crueldad podía racionalizarse, sistematizarse e incluso glorificarse a través de marcos legales, religiosos y académicos. Los verdugos medievales no eran monstruos en el sentido tradicional, eran funcionarios públicos respetados, padres de familia, miembros activos de sus comunidades. Muchos de ellos eran profundamente religiosos y se consideraban servidores de Dios. Algunos incluso donaban parte de sus ingresos de la tortura a obras de caridad, creando una paradoja moral que desafía nuestra comprensión moderna del bien y el mal. En Toulouse existe el registro de un verdugo llamado Pierre de la Muerte, quien durante el día torturaba ladrones hasta la muerte y durante las noches dirigía un orfanato para niños abandonados. Sus vecinos lo describían como un hombre gentil y generoso, siempre dispuesto a ayudar a familias necesitadas. Los niños del orfanato lo adoraban y lo llamaban Papá Pierre. Sin embargo, en sus 30 años de carrera como torturador, se estima que fue responsable de la muerte agonizante de más de 800 personas, muchas de ellas por crímenes tan menores como robar una manzana o un trozo de queso. Esta dualidad moral era característica de la época. El mismo sistema que torturaba niños por robar comida también construía catedrales magníficas y financiaba obras de arte sublimes. La misma sociedad que consideraba arrancar uñas como una forma legítima de obtener justicia, también producía filosofía, poesía y música de belleza extraordinaria. Pero quizás lo más inquietante de todo es reconocer que estos impulsos contradictorios siguen existiendo en la humanidad. Aunque hemos abolido la tortura judicial menos oficialmente, seguimos siendo capaces de racionalizar sufrimientos enormes cuando creemos que sirven a un propósito mayor. Seguimos siendo capaces de deshumanizar a aquellos que consideramos diferentes o amenazantes. Seguimos siendo capaces de convertir la crueldad en rutina
cuando se nos presenta dentro de marcos institucionales respetables. La historia de cómo torturaban por robar pan en la Edad Media no es solo una ventana al pasado brutal de la humanidad. Es un espejo que refleja aspectos de nuestra naturaleza que preferíamos olvidar, pero que nunca hemos superado completamente. Cada vez que justificamos el sufrimiento de otros, por el bien mayor, cada vez que deshumanizamos a aquellos en situaciones desesperadas, cada vez que permitimos que sistemas burocráticos infligen dolor sistemático, estamos pisando el mismo territorio moral que nuestros antepasados medievales. En la única diferencia real entre ellos y nosotros no es moral, sino tecnológica y legal. Hemos creado sistemas de derechos humanos, constituciones y tribunales internacionales, no porque seamos fundamentalmente mejores personas, sino porque hemos aprendido a temer lo que somos capaces de hacer cuando se nos da permiso institucional para causar sufrimiento la próxima vez que veas a alguien en situación desesperada tomando algo que no le pertenece. Recuerda esta historia. Recuerda que hace solo unos pocos siglos, esa misma situación habría resultado en torturas que desafían la imaginación. Recuerda que la diferencia entre la compasión y la crueldad a menudo depende no de quiénes somos, sino de los sistemas en los que vivimos y las ideas que esos sistemas nos enseñan a considerar normales en la historia del pan robado y la tortura. Kyusigoyois, en última instancia, una historia sobre el poder, a quien lo tiene, cómo lo usa y qué están dispuestos a hacer para mantenerlo. Es una historia que no ha terminado, solo ha cambiado de forma, y mientras sigamos siendo humanos, siempre existirá el peligro de que, bajo las circunstancias equivocadas, volvamos a convertirnos en torturadores que se consideran servidores de la justicia.